En esta oportunidad, mis amados hermanos, queremos compartir una palabra que se encuentra en el libro de los Salmos. Particularmente es el capítulo 55, un salmo que nos habla cuando la vida del creyente está pasando situaciones adversas. Tan es así que le hemos titulado a la palabra de esta hora, el auxilio de Dios en nuestros peores momentos. Preguntamos, ¿qué hacemos cuando nos ataca la preocupación? ¿Qué hacemos cuando nos ataca la angustia? ¿A quién buscamos cuando estamos pasando nuestros peores momentos? Cuando tenemos muchas veces fuertes y delicadas relaciones con otras personas que se han fracturado y que estamos en una situación difíciles. Muchas veces estas situaciones tienen que ver con el matrimonio, ¿no es cierto? ¿Verdad? Hay veces que hay personas que se han amado tanto o ya tienen años, pero de repente su situación de relaciones comienza a deteriorarse. Entonces tenemos situaciones familiares, matrimoniales y en otras ocasiones situaciones difíciles de trabajo. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando nos ataca la preocupación, la angustia y que decimos esta situación es muy delicada? O si no, cuando estamos pasando tal vez, ¿verdad?, momentos difíciles económicamente, financieramente, ¿verdad? Cuando muchas veces quizás usted y yo nos vemos amenazados por una enfermedad que quizás, hermanos, enfermedades que nos vienen, que nos amenazan con quitarnos la vida. Y hay veces que se están tomando medicamentos y los medicamentos no surgen, ¿verdad? No hay efecto de ellos. Están pasando los días, la enfermedad se agrava y en otras ocasiones la aflicción o la preocupación no es ni por nosotros, sino por nuestros familiares. Decimos, hay veces nuestra madre, nuestros hermanos o nuestros hijos, que muchas veces caen en enfermedades y vemos que la situación no se arregla. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué es lo que se nos ocurre? Diríamos que muchas veces lo más común y lo más natural, diríamos, es que las personas cuando están en una situación así, en una situación difícil, adversa, lo que hacen es procurar resolver su situación con sus principales recursos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Con los principales recursos que tienen. Algunas veces se ayudan con los recursos económicos, en otras ocasiones se apoyan con la familia y es algo correcto, ¿no es así? ¿Verdad? O si no buscan a sus mejores amigos o si no buscan al profesionista que conoce mejor la situación y nos apoyamos en ellos, nos apoyamos de tal manera de que ellos puedan ayudarnos a encontrar la solución. Pero lo tremendo es que hay algunas personas que buscan hasta cosas esotéricas, cuestiones de ocultismo para arreglar sus situaciones. Sin embargo, ¿qué hace el cristiano? ¿Qué hace los que hemos creído en Dios? Los que hemos creído en Dios, lo primero que hacemos cuando nos acomete, nos atropella una situación difícil, una situación que nos aflige, lo primero que se hace es elevar la mirada, elevar el corazón al Señor y esperar que en nuestros momentos oscuros, en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos que no sabemos qué hacer, sea Él quien nos ilumine, sea Él quien nos dé la confianza que nosotros necesitamos. No estamos diciendo que el cristiano no toma recursos muchas veces de su familia, incluso cuando está enfermo, de los médicos. No estamos diciendo de que es tan espiritual que no hace uso de los recursos. ¿Cómo no? Los recursos de ayuda lo que hacen en la vida del cristiano es que se miran como una provisión extra. Es decir, como algo que Dios añade para que nosotros encontremos la salida que el Señor nos está mostrando. Pero el cristiano, lo que sí sabe, hermanos, es que su vida en realidad depende más de Cristo que de los recursos que Él pueda obtener. Es a Dios, hermanos, a quienes levantamos nuestra mirada. Es al Señor a quien ponemos nuestra confianza. En esta oportunidad vamos a estar meditando
en el Salmo 55. El Salmo 55 es una situación que se nos presenta, ¿verdad? Y donde se nos muestra qué podemos hacer o cómo podemos hacer cuando estamos pasando alguna tribulación o alguna crisis en nuestra vida. Quizás los que me están escuchando de manera virtual, más de alguno está pasando en este momento alguna situación con mucha dificultad. Quizás puede ser una enfermedad, ¿verdad?, que le amenaza. Quizás está pasando una situación de carencia económica, falta de trabajo. ¿Qué podemos decir? Algo que le preocupa. Pero en esta mañana creemos que soberanamente Dios está enviando este mensaje para hablarte a ti, a tu corazón afligido, a tu corazón angustiado, para darte ánimo y para mostrarte, para iluminarte qué es lo que se debe de hacer cuando estamos pasando por nuestros peores momentos. Por favor, si fueran tan amables, yo quisiera invitarles que puedan abrir todos sus Biblias y que pudiéramos ver el capítulo 55 del libro de los Salmos. La porción quizás que vamos a tomar en esta hora está en el versículo 16 al 18, aunque vamos a incursionar un poco, diríamos, en todo el Salmo. Pero leemos la palabra del Señor. Dice aquí en el versículo 16: En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. Por el momento vamos a quedarnos en esta porción para también pedir la bendición de Dios en esta oportunidad. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Mi Dios amado, acudimos a ti para que tú puedas iluminarnos y hablar a nuestro corazón, tanto a través de tu palabra como por medio de tu Espíritu Santo. Bendice a mis amados hermanos que de manera virtual están oyendo, viendo la ministración, tu servicio a ellos, Señor, a través de tu palabra. Pedimos tu auxilio, pedimos tu gracia, pedimos tu misericordia para el siervo, Señor, que compartirá tu palabra. Ayúdale, Señor, dale el denuedo, dale la pericia, Señor, para ser expositor de tu santa palabra. Pero sobre todo y por encima de todo, queremos que tú seas agradado, que tú seas el exaltado y que tú seas el reconocido en medio de todo. Mi Dios, te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, aparentemente, diríamos, este salmo, mis amados hermanos, fue escrito durante el tiempo de la rebelión de Absalón. Entonces, alguien se estaría preguntando, bueno, ¿quién era Absalón? Absalón era uno de los hijos de David. ¿Por qué no decirlo? Casi uno de sus favoritos. Era hijo de David y se dice en las escrituras que tenía hermosa apariencia. Es decir, había salido como David. Y en este tiempo, David, prácticamente Absalón había cometido un gran error. Había faltado, ¿verdad?, a la confianza que su padre David le había dado. Y prácticamente aquí estamos viendo que Absalón es una vida que se revela y entonces, hermano, siente el deseo prácticamente de quitarle el gobierno, el dominio, ¿verdad?, sobre el reino a David. Pero no solamente es Absalón, ¿verdad?, sino que su mejor amigo, uno de los mejores consejeros, alguien que David se apoyaba en él, también se subleva y se revela. Nos referimos a Ahitofel. Usted puede ver de manera más amplia ya en 2 de Samuel, a partir del capítulo 15, 16, 17, donde vemos tanto como Absalón y Ahitofel,
vidas en las cuales David había puesto toda su confianza. Ellos se levantan, se sublevan y entonces, hermanos, ¿verdad? Apoyado por un grupo, ¿verdad? De militantes armados, entonces, hermanos, buscan a David y prácticamente le buscan para quitarle la vida. Así que, hermanos, ¿verdad? Este salmo prácticamente es una declaración, es lo que el sentimiento que siente David ante la amenaza que él está viendo para con su vida. Cuando se lee el Salmo 55, dicen los comentaristas que también es muy bueno poder leer el Salmo 41 porque sería un salmo que se escribe en ese mismo contexto, donde David se mira afligido, angustiado, preocupado. Y es aquí la situación donde él comienza a poner su fe y su confianza en aquel que sabe que le puede ayudar y puede sacarle adelante. Nos referimos a nuestro Dios. En el Salmo 41, versículo del 1 al 3, leemos que dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová, dice, lo sustentará sobre el lecho del dolor y también dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. Cuando leemos el Salmo 55, todo el Salmo prácticamente está compuesto de expresiones de ayuda, pero también de expresiones en cuanto a la condición de cómo siente su alma. Mis amados hermanos, hay veces que cuando alguien está en dijéramos, en una situación bonancible, de comodidad, todo está accesible. Muchas veces cuando vienen estas palabras de consuelo, de ayuda, de esperanza, pues las escucha, pero no con tanto aprecio. Sin embargo, aquellos hermanos que cuando hemos estado pasando momentos de tribulación, momentos de angustia, momentos donde no estamos encontrando la respuesta, cuando de repente comenzamos a escuchar palabras como las que vamos a escuchar en esta hora de David en cuanto a expresar la condición de cómo se siente y encontrar la ayuda de Dios, estas palabras se vuelven como agua fresca para el corazón sediento. Es nuestra oración que estas palabras que encontramos, que son las palabras del Señor, no son palabras de los hombres, no es palabra de su servidor, sino que es la palabra de Dios. Anhelamos y deseamos que lleguen al corazón necesitado, que lleguen al corazón afligido, al corazón que quizás en estos momentos está pasando situaciones adversas. Entonces, el Salmo 55, hay una descripción de la condición en cómo se encuentra David. Quisiera tomar algunas porciones porque quisiera ver de una manera así como pluma ligera, dijéramos, hermanos, todo lo que es el Salmo 55. Por ejemplo, cuando leemos nosotros del versículo del 9 al 11 del Salmo 55, una de las cosas que David describe es que muestra la maldad que David veía en su hijo Absalón, y no solamente en su hijo Absalón, sino en sus demás colaboradores. Colaboradores en el que David había puesto su confianza, pero detrás de David estaban hablando, planificando, diciendo cosas para que pudieran quitarle su gobierno y así poder derrocarlo. En realidad, mis amados hermanos, para David diríamos que fue una gran pena, diríamos un gran dolor cuando se dio cuenta que Aitofel, en el que le pedía ayuda, en el que le pedía, ¿verdad?, consejo, porque lo que aparece Aitofel es como un consejero. Imagínese usted, alguien de mucha confianza. Entonces, para David era un golpe terrible. ¿Cómo se ha de haber sentido él? Traicionado. Que Aitofel, su consejero y sus demás amigos le habían traicionado y que habían estado tramando cosas a espaldas de David para, lastimosamente, más adelante apoyar a Absalón.
Prácticamente Absalón había venido a dividir el reino. Vamos a ver lo que dice rápidamente el versículo 9 al 11. David decía aquí en el capítulo 55, versículo 9. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Claro, eso es lo que estaban haciendo ellos. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Es decir, ellos, Aitofel, sus demás colaboradores y Absalón, lo que estaban haciendo en la ciudad era ganándose gente para su reino, para que cuando se declarara la división, entonces, hermano, David se viera debilitado y que la gran mayoría de la ciudad les pudiera entonces apoyar. David se siente afligido de que sus más cercanos son los que realmente en esta ocasión, ¿verdad?, han producido su dolor. Pero hay algo tremendo, hermanos, qué irónica es la vida, porque quiero decirle que si bien David aquí se está quejando de que su familiar y su amigo y los más cercanos le han traicionado, unos comentaristas dicen que estas mismas palabras que David está diciendo, debería de decirlas uno de sus mejores militares, Urías. Urías, que a esta altura ya murió, pero que Urías fue traicionado por David. Es decir, que esto mismo que le están haciendo a él, ya antes David lo había hecho con anterioridad. Usted se recordará que Urías era uno de los 40 valientes de David, pero un día en el que los reyes tenían que ir a la guerra, ¿qué sucedió? Urías andaba en lo más duro de la batalla, y entonces el rey se había quedado descansando, y allá por cerca de un río vio a una mujer hermosa que se estaba bañando. ¿Quién era esa mujer? Betsabé, esposa, mujer de Urías Eteo, uno de sus mejores soldados para David. ¿Qué hizo David? Bueno, hermanos, pasando por alto que uno de sus mejores soldados, uno de sus mejores amigos, estaba en la batalla, no le importó que Betsabé fuera su esposa, la mandó a traer, durmió con ella, quedó encinta, y de esta manera, hermano, fue traicionada la confianza que tenía diríamos en ese entonces, Urías y David. Estas mismas palabras que ahora David está diciendo, creo que dicen los comentaristas, son las mismas palabras que en algún momento dado quizás Urías pudiera decir. ¿Por qué, hermanos? Porque mire lo que sigue diciendo. Aquí dice en el versículo, por ejemplo, versículo 12. Vamos a leer el versículo 12. Fíjese, póngase a pensar, póngase en la posición de David o póngase en la posición de Urías. A los dos les queda bien estas expresiones. Fíjese lo que dice. Dice, porque no me afrentó un enemigo. Absalón no debería de ser enemigo. Aitofel, los principales colaboradores de David, no deberían de ser sus enemigos, pero ahora se han vuelto sus enemigos. Y David escribe y dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino, dice, tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, tú que eras mi hijo, tú que eras mi consejero. Entonces, mis amados, eso es lo que siente David, esa es la preocupación. Por eso es que en esta hora le hemos titulado a este mensaje, el auxilio de Dios en nuestros peores momentos. Hay momentos en nuestra vida en que decimos, peor no puede ser más esto. Y aquí vemos esta situación, hermanos. Así que decimos, este versículo 6, David prácticamente deseaba
huir. Vea por favor aquí en el versículo 6, queremos meditar en esta porción donde prácticamente David, como algunos de nosotros cuando tenemos un problema, quisiéramos escapar, quisiéramos salir de esa presión para estar en un mejor momento. David en este instante está queriendo decir, ¿cómo quisiera salir de aquí? Y prácticamente tuvo que salir. Versículo 6 dice, y dije, ¿quién me diese alas? ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo, dice, y entonces descansaría. Ciertamente huiría de lejos, moraría en el desierto y me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Eso nos sucede, hermanos, cuando nosotros nos sentimos angustiados, presionados, queremos escapar. Hay personas que cuando tienen conflictos en el matrimonio, uno de los dos sale por la puerta y dice y se va, se ausenta, fugándose, huyendo del problema. Otros ponen su renuncia en sus trabajos, otros hermanos rompen las relaciones, qué sé yo. Lo único que sí puedo decirles es que muchas veces las personas quieren salir huyendo. En este caso, David pues prácticamente tuvo que salir huyendo porque se veía amenazada su vida. Pero en este instante que estaba escribiendo el Salmo, pareciera ser de que está allí todavía en la ciudad, pero es tanta la preocupación que David quisiera escaparse. Muchas veces, hermanos, decimos, hermanos, que en el caso de David quizás no era tanto el deseo de ocultarse en el desierto, sino más bien como el de refugiarse en Dios. Y creo que sí, esa es una buena salida. Cuando tú, por ejemplo, no encuentres la salida, cuando tú no encuentres el camino, tu mejor puerta, tu mejor refugio es venir a los pies del Señor, ¿verdad? Es derramar tu corazón en esa condición. Muchos de los servidores del Señor, quiero decirles que en un momento dado que se vieron presionados, lo primero que querían es salir huyendo, ¿verdad? Me recuerdo de Elías cuando aquella mujer salió en persecución de él. O cuando Jeremías en el tiempo de las lamentaciones, donde hay un momento que Jeremías quiere escapar, quisiera volar. Vemos allá en Jeremías capítulo 9, versículo 2, también en el libro de lamentaciones que estuvimos estudiando en ocasiones anteriores. Muchas veces, hermanos, el ceder ante la presión, alguien consideraría que es pues como una cobardía, y realmente así podría ser, o sea, no querer enfrentar. Por eso la mejor decisión cuando estamos que queremos salir huyendo, lo mejor es salir huyendo, pero a las manos de nuestro Señor. Salir huyendo, pero a los brazos de nuestro Padre, decir, Señor, aquí estoy, Señor. Ayúdame a no salir huyendo del problema, de la presión, sino a buscar tu rostro. Algo más que vemos aquí en el Salmo 55, ¿verdad? Sobre todo aquí en el versículo 15 y 19, que por cierto es la porción que quisiera tomar y que ya tomamos hace un instante para poder meditar qué hacer o cómo Dios puede auxiliarnos en nuestros peores momentos. En estos versículos prácticamente David oraba pidiendo ayuda en su condición de crisis. Vea lo que dice aquí en el versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Esa era la confianza que David tenía en Dios para esos momentos difíciles de su vida. Otra porción que nos llama la atención del Salmo 55 la encontramos en el versículo 20 al 21. Dice la Escritura, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Esta segunda descripción que David hace en este pasaje, David lo que hace es hablar del traidor. Y entonces lo que hace es que enfatiza su astucia, enfatiza también, esta parte enfatiza la hipocresía,
porque por un lado le estaba presentando a Ahitofel y Absalón, por un lado le estaba presentando un rostro, pero a espaldas de David estaba haciendo otra cosa. Tan es así que lo compara como que si fuera Judas. Por cierto, mis amados, esta porción que está aquí se considera que es una porción profética que se habla de la traición de Judas a nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice el versículo 20 y 21 de este pasaje del Salmo 55. Dice: extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Dice, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¿Verdad? Alguien ha descrito que este pasaje, ¿verdad?, es muy parecido a lo que exactamente hizo Judas con nuestro Señor Jesucristo. Así que la angustia que vemos aquí de David en estas circunstancias, pues nos hace comparar a esa angustia que también nuestro Señor Jesucristo llegó a experimentar allá en el Monte de los Olivos. Hay un instante en que nuestro Señor Jesucristo está orando a su Padre y entonces Jesucristo le dice: Señor, si fuese posible, pasara de mí esta copa. Mi alma está angustiada, mi alma está afligida. Hermanos, minutos más adelante habrá de venir Judas con un grupo de representantes de los militares y también de los fariseos, y han de venir para capturarle. Por eso es que algunos, hermanos, consideran que estos versículos son proféticos porque nos habla de ese tiempo. Pero algo más aquí en el Salmo 55, versículo 22, encontramos cómo David de manera repentina, reflexiona y reconoce que Dios es aquel que puede llevar su carga. Así que si tú estás oyendo esta palabra, Dios lo que te está diciendo: mira, echa tu carga, echa lo que realmente te preocupa en tu corazón y ponlo en las manos de nuestro amado Señor. Ve lo que dice aquí el versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Así que, amado hermano, que me estás escuchando en esta hora, recibe de parte de nuestro Señor esta palabra de aliento y de fortaleza. Estás preocupado, estás afligida, ¿verdad? Estás preocupado por tu salud, estás preocupado por tu situación económica, estás preocupado por ese conflicto que ha venido sobre tu vida, estás preocupado por tu familia que quizás ha caído en enfermedad. El Señor en esta hora nos hace decir, nos hace recordar, dice: echa sobre Dios, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. El Señor nos está dando una palabra de promesa que dice: no dejará para siempre caído al justo. Este salmo, mis hermanos, como muchos de otros salmos de David, algo que nos enseña, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios por los salmos. Hace unos meses atrás, un hermano amado, ¿verdad? Un siervo del Señor que amamos mucho, estaba pasando un momento de tribulación, de aflicción. Y hermano, como tu servidor, muchas veces cuando hemos pasado momentos de angustia, ¿verdad? Momentos terribles, por así decirlo, hermanos amados, aparte de doblar nuestras rodillas, de humillar nuestro corazón, de orar a Él, el libro de los Salmos ha sido un libro que Dios ha usado para hablar a mi corazón, para recibir su consejo, para recibir su palabra de aliento. Y decíamos hace un momento que este salmo, como muchos otros de los salmos de David, lo que nos enseña es a confiar en el Señor
Cualquiera que sea la adversidad, cualquiera que sea el conflicto, lo que nos invita es a permanecer, ¿verdad?, refugiados, confiados en que Dios habrá de ayudarnos en medio de la necesidad que ya Él ya conoce. Más que cualquier otro, Dios sabe nuestro corazón y la condición en la que estamos pasando. Así que, hermanos, esta palabra, el auxilio de Dios en nuestros peores momentos, la ayuda de Dios en nuestros momentos de crisis. Yo quiero invitarles nuevamente, porque es aquí donde yo quiero meditar más, un poco más, profundizar un poco más, si usted me lo permite, en el versículo 16 hasta el versículo 18. Dice el Salmo: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. Estos pocos versículos encontramos la manera de cómo Dios puede ayudarte, de cómo Dios puede ayudarme, cómo Dios puede socorrernos a todos nosotros. Lo primero que queremos ver, hermanos, es el poder de nuestro Dios. Es decir, que Dios es poderoso para ayudarte en aquellas situaciones que tú y yo no podemos resolver. Eso es lo que encontramos en el versículo 16. En primer lugar, es una decisión personal, es algo que tú debes de resolver de manera personal, en decir: yo voy a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque mi Dios es poderoso. La palabra de Dios nos dice que para Él no hay nada difícil ni imposible. Pero entonces, hermanos, si tú quieres ser ayudado por Dios, lo primero que debes de hacer es de tomar una decisión. Esta es una decisión verdaderamente personal. Tomar la decisión, la resolución de poder buscar personalmente a Dios. Damos gracias a Dios que cuando alguien está pasando una tribulación, algo difícil en su vida, muchas veces llamamos al pastor, llamamos a los líderes, a los hermanos, o vidas que nosotros pudiéramos sentir de que como que si estuvieran más cerca de Dios, aunque eso no es así. Y les pedimos de que ellos oren por nosotros. Y eso tiene una gran validez. Pero mis amados hermanos, quiero decirte que la principal oración que debe de aparecer cuando las cosas se ponen muy difíciles es tu oración. Es decir, este es un clamor, una petición personal. Como dijimos al principio que iniciábamos con la palabra, muchas veces nos apoyamos en fulano o en el dinero que pudiéramos tener o en los profesionistas que nos pueden apoyar. Pero lo primero que debe de haber en tu vida cuando viene una situación que tú no puedes realmente controlar es que de manera personal tú resuelvas en tu corazón de realmente, pero en verdad, buscar a Dios. Tú y no otro. Ve lo que dice el versículo 16. En cuanto a qué dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré. Yo, hermano, doy gracias a Dios cuando alguien le dice: pastor, ore por mí. Con gusto lo hacemos. Pero, amado hermano, no es que nuestra oración no pueda ser efectiva, pero la oración que va a cambiar la condición que hay en tu corazón y en tu mente será tu propia oración. David estaba reconociendo, ¿verdad?, que Dios es poderoso. David reconocía el alcance ilimitado que hay en Dios, el poder ilimitado que hay en Dios. Por lo tanto, esa era la razón que de manera personal, entonces él buscaba ayuda con Dios, ¿verdad? En medio de su problema, en medio de esta presión que estaba viviendo, David buscaba su auxilio, ¿verdad?, en Dios, en medio de su dificultad. Pero era una decisión personal. Así que levántate, toma ánimo y empieza tú de manera personal a buscar del Señor. Dice la Escritura
en cuanto a mí, a Dios clamaré. Y lo otro dice, Jehová me salvará. Es decir, David podía decir, Señor, yo sé que tú eres poderoso. Sé que eres un Dios de milagros. Sé que eres un Dios, Señor, fuerte. Eres el sabio que me puedes instruir y enseñar y conducir para mostrarme, Señor, tu salvación. Dice, a ti clamaré. Yo, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Él me salvará. Esa era la confianza de David, que Dios habría de salvarle de la situación en la que se encontraba. Así que lo que debemos de hacer es eso. Debemos de, en nuestra vida, ¿verdad?, empezar a dar pasos. Pasos. Hay veces que los pasos van dirigidos al médico si nosotros nos enfermamos. Hay veces que los pasos que damos es a quien nos puede prestar dinero cuando el dinero nos escasea. Hay veces que nuestros pasos van dirigidos al consejero, al mejor amigo, a la mejor amiga, para encontrar consuelo o para encontrar consejo. Yo no estoy diciendo de que eso esté mal, pero en realidad lo primero que tú debes de hacer, la resolución que tú debes de tomar, el primer paso que debes de buscar es buscar la ayuda a Dios y hacerlo por medio de la oración. Antes de que tú recurras al amigo, antes de que tú recurras a ¿verdad?, quién te puede apoyar económicamente, realmente Dios lo que está esperando es que tú recurras a Él en primer lugar. Ve lo que dice el versículo 16. En cuanto a mí, dice, a Dios, a Él clamaré y Jehová me salvará. ¿A quién acudes cuando estás afligido? ¿Qué haces cuando te sientes presionado? ¿Qué decisiones tomas cuando la situación es adversa? La enseñanza en esta hora para ti, para mí, para todo el que escuche esta palabra es que nuestra vida debe tomar resoluciones personales y venir delante de Dios confiando que nuestro Dios es poderoso para sacarnos de la condición en la que nos encontremos. Es decir, que Dios se vuelve en nosotros como aquel que verdaderamente es digno de toda fe y de toda confianza. Y es por lo tanto lo primero que hay que hacer como cristianos. El auxilio de Dios en nuestros peores momentos. ¿Cuándo viene? Viene cuando nuestras oraciones en realidad son oraciones de fe, pero también son oraciones de constancia. Es decir, continuamente oramos. El versículo 17 nos lo enseña de esa forma. Vea conmigo lo que dice. Dice, tarde y mañana, ¿y qué más? Y a mediodía oraré, clamaré, y Él oirá mi voz. Amados hermanos, una de las debilidades que muchas veces tiene el cristiano y la iglesia de hoy en día es que ya no pasa tiempo en oración delante de Dios. Y esta es una muestra de que tiene más confianza en sus propias fuerzas. La falta de oración en el cristiano es una debilidad y una demostración que confía más en sus propias habilidades, en su propia experiencia, que en el poder de Dios. David no era así, hermano. David ya había aprendido muchas lecciones que le habían causado dolor cuando él había actuado en algún momento sin tomar en cuenta a Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que va a ayudarnos? ¿Qué es lo que va a auxiliarnos de parte de Dios en nuestros peores momentos? Cuando nosotros venimos en oración y cuando nuestras oraciones son oraciones de fe. No solamente de fe, sino que son oraciones constantes. Porque dice la Escritura, tarde y mañana y a mediodía oraré, clamaré y Él oirá mi voz. Es decir, amados hermanos, no debemos de cansarnos de buscar el rostro de nuestro Dios. No debemos de cansarnos de buscar su presencia a través de la oración.
Aquí David está hablando, dice, lo voy a hacer de mañana, voy a orar temprano en la mañana, voy a orar a mediodía también y aún de noche. Y no solamente oraré, sino que clamaré. Clamaré. ¿Qué es clamar? El que ha pasado por dolores, el que ha pasado por angustias, el que ha pasado por desesperación, ellos son maestros del clamor. Amados hermanos, solamente el que ha pasado por situaciones terribles, esa vida no solamente ora, esa vida también gime y clama. Y David estaba confiado, dice, oraré, clamaré, pero tengo fe que mi Dios no se hará tardo en oír mi clamor y mi necesidad. Sé que Él oirá mi voz. Tú que estás pasando esta tribulación, créele a Dios. Él va a escuchar. Él oirá tu necesidad. Pero Él está esperando oír tu oración. Una oración de fe, pero también una oración constante, que no solamente porque oraste y no te contestó ayer, antier, entonces dice, Dios no me oye, entonces voy a dejar de orar, porque a mí no me oye. Muchas veces Dios hace desarrollar lo que diríamos nuestra paciencia. Estamos viviendo en un mundo donde todo se consigue de manera automática y rápida. Y no da lugar a que el carácter de Cristo realmente sea formado en nosotros. Que la personalidad de nuestro Señor sea formado en nosotros. Allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, ¿verdad? Encontramos los frutos del Espíritu. Y dentro de esos espíritus que vemos, el amor, la bondad, se encuentra otro que tiene que ver con la paciencia. Es parte del fruto del Espíritu. Y si es fruto del Espíritu, forma parte del carácter de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nuestras oraciones, amados hermanos, no son respondidas de manera inmediata. Hay otras que sí. Pero en algunas ocasiones Dios permite de que nuestra oración no sea contestada al momento, porque Él desea desarrollar en tu corazón, en mi vida y en la vida de los creyentes la paciencia. Pero tarde y mañana y a mediodía oraré, clamaré y Él oirá mi voz. Es una oración constante, pero también debe de ser una oración con fe. Porque ve lo que dice aquí también en el versículo 16 y 17. Dice, Jehová me salvará. ¿Tú crees eso, hermano? ¿Tú crees eso, mi hermana? ¿Tú crees que Dios te puede salvar de esa situación que estás pasando en este momento? David tenía fe. Él decía, Jehová me salvará. Pero también decía en el versículo 17, y Él oirá mi voz. ¿Sabe qué expresiones son estas? Son expresiones de confianza. Son expresiones de alguien que tiene fe. Así que mi amado hermano, amada hermana, como decía ahí en el libro de Santiago, si a alguien le falta sabiduría, si a alguien le falta fe, pídasela a Dios y Dios la concederá. En realidad, hermanos, nuestro amado Padre Celestial, Él es el que ha sido conocido como el dador de toda buena dádiva. Y Él es alguien que está para darte fe y confianza. Lo siguiente es, bueno, ¿cómo es que Dios nos auxilia en nuestros peores momentos? Ay, amado hermano, es que Dios puede cambiar y puede modificar las situaciones difíciles que pudiéramos estar viviendo en el momento. Hay veces que el médico nos da un diagnóstico y nos afligimos, ¿no es cierto, hermano? Dice, la vez pasada una hermana nos pidió oración porque el médico, ¿qué dijo? A mí me parece de que aquí esto es un cáncer. Y nuestra hermana se vino abajo
¿verdad? Su ánimo, su semblante, inmediatamente, hermanos, nos pide al grupo que oramos y comenzamos todos a orar de manera fervorosa, ¿verdad? En esos días. Y a la semana, ¿sabe qué sucedió? Dios cambió el diagnóstico. Y dijeron, no, ya no es cáncer, dice, ahora es otra cosa que no tiene valor. ¿Dónde está la hermana? Vivita y coleando, disfrutando del cambio de diagnóstico. Así es Dios, hermano. Hace años recuerdo cuando mi hija pasando en una situación muy adversa, ¿verdad? Estábamos en otro país y los médicos, estábamos ante los mejores médicos de esa nación. Y por qué no decirle hasta maestros en medicina. ¿Saben cuál fue el diagnóstico? Que mi hija tenía más de 80, ¿cómo se le llama? Quistes, ¿verdad? En sus riñones. Dios en su gran amor nos trajo sobre alas de águila y nos trajo aquí a México. Y de repente el médico mira y dice, a mí me parece otra cosa, dice. Yo no creo que sea, y lo ve, no, dice, yo no veo que sean riñones poliquísticos. Y entonces, pero ¿cómo es esto? Si allá hasta los habían contado ustedes. Hermanos amados, podemos pasar el momento más difícil, pero ¿cómo es que Dios nos auxilia en nuestros peores momentos? ¿Sabe cómo? Cambiando el diagnóstico. Cambia. Lo peor, el Señor lo puede mejorar. Vea el versículo 18. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que las cosas que se nos presentan, las cosas adversas que son imposibles de resolver, Dios en un momento dado, siendo el Dios todopoderoso, puede transformar y puede cambiar las cosas así, en un instante. ¿Por qué? Porque nuestro amado Padre, aleluya, Él es Dios todopoderoso, que hace nuevas todas las cosas. Hermano, las tinieblas, la oscuridad, las nubes, las puede mover en un instante y hacer que el sol brille con todo su esplendor. Esa es la manera como Dios puede ayudarnos. ¿Sabe qué es lo que estaba reconociendo David? Que Dios es poderoso. Dios es poderoso para transformar lo que alguien no puede hacer, lo que alguien no puede cambiar, porque el poder de nuestro amado Padre es ilimitado. ¿Habrá algo que Dios, nuestro Padre, no puede hacer? ¡Aleluya! La palabra de Dios dice, nada es difícil para Él. ¡Aleluya! No hay nada imposible para nuestro Padre, hermano. Lo que debemos de hacer es venir delante de Él, clamar, derramar nuestro corazón y dejar que Dios se manifieste. ¿Cómo nos puede ayudar Dios en el peor momento de nuestra vida? Sabiendo que Él puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Matrimonios que han estado rotos, que se han ofendido, que se han lastimado de manera terrible, Dios puede de un momento dado cambiar los corazones. La situación que te aflige, la situación económica, de repente, hermanos, tú puedes decir en este momento, ¿y qué vamos a hacer? No tenemos para mañana. ¿Y de dónde viene la ayuda, hermano? Como decía el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¡Aleluya! Mi socorro viene de lo alto. ¡Aleluya! De aquel que ha creado los cielos y la tierra. Así es nuestro Dios, hermano. ¿Verdad? Podemos pasar problemas, dificultades de relaciones y de repente Dios apacigua los corazones o hace que las personas empiecen a pensar de manera diferente. Lo otro que dice aquí en el versículo 18, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Es decir, en medio del conflicto, Dios puede traer la paz que nosotros necesitamos. En otras palabras, hermanos, no existe ninguna circunstancia,
No existe alguna situación, por fuerte, por grande que sea, que si Dios decide ayudarte, a Él nada ni nadie lo va a poder detener. Aunque sea grande el problema, aunque sea muchos que se levanten contra ti, aunque la necesidad sea tan grande que tú no veas cómo, David estaba confiado. Porque ¿sabe qué decía David en el versículo 18? Aunque contra mí haya muchos problemas, muchas dificultades, muchas personas contra mí, mucha adversidad, mucha cosa imposible. David decía, no, en Él estará mi confianza. Por último, hermanos, ¿cómo es que Dios nos ayuda en nuestros peores momentos? ¿Cómo Dios te quiere ayudar a ti en ese momento difícil que pudieras estar pasando? Bueno, cuando por la gracia y bondad de Dios decides poner tu carga y tu congoja sobre Él. Amados hermanos, una enfermedad donde no hay cura nos aflige. Una enfermedad donde no es combatida a tiempo nos preocupa. Hay veces que no nos preocupa por nosotros mismos, pero nos sentimos afligidos cuando son nuestros familiares, ¿no es cierto? Otras veces, hermanos, qué sé yo, quizás no hemos tocado problemas que tú estarás pasando en este momento, pero no importa, porque Dios sí lo sabe. Y Dios ha querido que tú escuches este mensaje que Él te envía el día de hoy. Es para ti, es para todo el que está afligido, para todo el que está necesitado. Entonces, ¿cómo es que Dios me auxilia? ¿Cómo es que Dios me ayuda cuando estoy pasando momentos los peores de mi vida? Cuando decidimos poner nuestra carga y nuestra congoja sobre Él. Versículo 22 de este Salmo 55. Qué hermoso, hermanos. Dice la Escritura, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído, como dice, al justo. Así que, ¿qué es lo que está diciendo? Que tú y yo somos llamados a poner nuestras cargas delante de Él, a poder venir y confiar de que el Señor va a tener misericordia de nosotros. Amados hermanos, Dios conoce nuestra condición. Dios conoce nuestra necesidad, nuestra dificultad. Pero para ser ayudado, verdaderamente se requiere que tú y yo tomemos, número uno, decisiones personales. No espere que otros la tomen por ti. Sé tú el que des los pasos, que podamos acercarnos, que te puedas acercar. Acércate a Dios en oración, pero también una oración con fe. Que en tu alma exista la fe, creyendo que Dios es poderoso para transformar cualquier diagnóstico o cualquier panorama imposible para los hombres. Ahora voy a decir algo, hermanos. Si con todo y esto tu alma se mira afligida, y si con todo eso Dios decidiera que para nosotros, ¿verdad?, en un momento dado incluso nos alcanzara la fatalidad, quiero decirte algo. Para nosotros los cristianos somos vidas que tenemos esperanza. Sabemos que tenemos una mejor morada, no hecha por manos humanas, sino por Dios. Hay veces, hermano, que nos aqueja la enfermedad, nos aqueja un accidente que no nos esperábamos y de repente, hermanos, el cristiano parte de este lugar. Quiero decirles, hermanos, para esos Dios nos consuela. Nos consuela mostrándonos que es mucho mejor estar en su presencia que estar en este lugar. Pero, hermanos, no estamos hablando en esto porque la palabra del Señor la está enviando para el afligido, para el angustiado, para el preocupado en este momento. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos, como dice la Escritura, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Me ministra mucho porque esta palabra tiene que ver mucho con aquella escritura de Primera de Pedro en el capítulo 5.
¿verdad? Cuando decía en el versículo 6 y 7, Pedro decía lo siguiente: humillaos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo. Pero dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Qué hermoso, porque Él tiene cuidado de vosotros. David, hermanos, pasó momentos de gran aflicción, pero David finalmente sabía en quién había puesto su confianza, que ahora él estaba diciendo: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí, decía, hayan muchos. Amados hermanos, esto me recuerda a otro salmo muy parecido a este. Dice el Salmo 34, versículos 18 y 19. Hermanos amados, Dios es soberano y hay veces nos permite pasar por el valle de la prueba. Pero bien decía el salmista, él decía que no iba a estar solo, sino que Dios lo iba a acompañar. Vea lo que dice el Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Pedro decía, humillaos. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La oración, la fe y la perseverancia, mis amados, son tres aspectos esenciales, tres aspectos importantes en la vida de todo cristiano, en la vida de todo creyente. Es importante estas tres cosas cuando buscamos la ayuda de Dios: la oración, la fe, la perseverancia. Mi amado hermano, amada hermana, Dios estará atento a tu clamor. Él no te dejará en los peores momentos de tu vida. Él te ayudará y Él habrá de venir para socorrerte, para fortalecerte y también para ayudarte. Yo te invito que en esta hora tú vengas al Señor, que vengamos al Señor y que le digamos: Señor, gracias por mandarme esta palabra. Tú conoces mi condición y yo vengo a ti, Señor, pidiéndote que puedas socorrerme, que puedas oírme, Señor, y que yo pueda descansar en que tú habrás oído mi oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, en medio, Señor, de algunos que están pasando pruebas y adversidades, situaciones difíciles. Mi Dios amado, tu palabra dice de que tú oirás la oración del afligido, la oración del necesitado. Yo te suplico que en el nombre de Jesús, en este momento, escuches la oración de aquella vida, Señor, que está angustiada, que su corazón está cargado, Señor, por tantas situaciones difíciles. Pero, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. Mi Dios amado, que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en este momento alce tu mirada a ti, Dios del cielo. Tú que creaste los cielos y la tierra. Tú que para ti no hay nada difícil, Señor amado. Que tú escuches en este momento el clamor, la oración, la súplica. Que tú, Señor, recibas la oración de fe. Señor, que estas vidas de mi hermano y mi hermana puedan ser socorridos y socorridas. Señor, tú perdonas toda falta, tú perdonas todo pecado, tú quitas todo obstáculo. Pero, Señor, a cambio tú traes también sanidad, tú traes el perdón
pero tú traes también la sanidad de nuestras enfermedades y también la resolución de nuestras dificultades. Oramos, Señor, por el hermano que en este momento está pasando una situación que solo tú la conoces. Oramos por esa hermana, por esa vida, Señor, que está preocupado, afligido, triste en su corazón. Porque, Señor, no está pasando los mejores momentos, sino que está pasando momentos de dificultad, sus peores momentos. Pero te pedimos que tú traigas la respuesta a su oración, a su clamor. Señor, bendice, Señor, trayendo respuesta a su necesidad. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. En ti hemos puesto nuestra fe, en ti hemos puesto nuestra confianza. En el nombre de Jesús, Señor, recibe nuestra oración de fe, nuestra oración de confianza. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, no debes de olvidar que no hay situación, por difícil que sea, por difícil que parezca, que Dios no pueda resolver.